perder los ahorros de toda tu vida en un abrir y cerrar de ojos? Esto es lo que le ha sucedido a miles de personas y empresas al día de hoy gracias a la crisis bancaria. Hoy te voy a platicar más a detalle acerca de la caída del segundo banco más grande de toda Suiza, así como de la reacción que han tenido los bancos centrales para tratar de evitar el contagio en todo el sistema financiero. Vamos a comenzar con una tablita donde vamos a ver o analizar cuáles han sido los bancos que han caído por ahora. Tenemos Silicon Valley, Credit Suisse, Silvergate y Signature Bank. De estos cuatro bancos, Credit Suisse es por mucho el más grande y el más importante, ya que, insisto, es el segundo banco más grande de toda Suiza, solo por detrás de UBS. Ahora, para que dimensionen un poco el tamaño, aquí lo podemos ver con esferas. Obviamente, BlackRock y Vanguard son las instituciones financieras más grandes por mucho. Sin embargo, a estas le siguen, o tenemos detrás de esto, tanto Credit Suisse como UBS. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, el banco suizo obliga a UBS a comprar Credit Suisse, creando una nueva institución financiera de tamaño un poco más grande, pero a lo mejor con activos un poco más riesgosos. Igual. ¿Y por qué llego a esto? Porque ya platicamos de que UBS salva a Credit Suisse, pero si UBS cae, ¿quién lo va a salvar? ¿No? Porque no existe nadie más grande que UBS, más que el mismísimo Banco Central de Suiza. Ahora, si observamos en esta gráfica, vemos que el costo del seguro que existe en contra de un default de UBS ha subido de manera importante en los últimos días. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Que los inversionistas le están asignando una mayor probabilidad al riesgo que existe por default del banco UBS. Ahora van a decir, bueno, pero esto ¿cómo afecta a las personas reales o cómo afecta al pequeño inversionista o al ciudadano promedio? Pues tiene un efecto muy importante. De hecho, lo que observamos en la obligación, si queremos ver así, que hubo de parte del Banco Central Suizo para obligar que UBS adquiera Credit Suisse, pues una de las condiciones que puso UBS hasta cierto punto es, está bien, yo lo compro, pero dame un colchón de pérdidas. Es decir, hasta cierto monto de pérdidas tú lo vas a asumir como Banco Central Suizo y después de eso ya yo asumo si existen más pérdidas, ¿no? Entonces, lo que hicieron aquí fue un estudio de más o menos cuánto le costaría o cuánto sería todo este dinero por cada ciudadano suizo y se dieron cuenta que era un costo de $13,500 por cada ciudadano suizo. Y este dinero no aparecerá nada, aparece los impuestos, insisto, que están pagando estos ciudadanos. Obviamente, ese tiene un costo muy real, ya que este dinero que se está utilizando para salvar a la institución financiera es dinero que a lo mejor se pudo haber utilizado en mejores hospitales, un mejor sistema educativo, mejor infraestructura, etc. Ahora vamos a platicar, ahora sí, pasando un poco la página al riesgo de contagio. Y aquí lo que podemos observar es que el Banco Central Suizo tiene aproximadamente 150 billones de dólares en acciones de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si por X o por Y el Banco Central se ve obligado a vender ciertos activos para tener mayor liquidez, pues esto va a generar mucha presión de venta en el mercado, que a su vez puede generar más presión de venta para otras instituciones. Otro riesgo de contagio importante, hay que recordar que al día de hoy el sistema financiero es 100% global y todo está interconectado. ¿Qué significa esto? Que mis pasivos son tus activos y muchas veces viceversa. ¿A qué quiero llegar con esto? En esta tabla podemos observar la deuda que tiene con otros países el Banco Central Suizo, siendo los más importantes Alemania y Francia. Ahora, ¿qué pasaría si, insisto, por X o por Y razones el Banco Central no puede pagar las deudas que tiene con estos países? Pues obviamente el riesgo de contagio se va esparciendo a otros países y luego Alemania a lo mejor no puede pagar, entonces a lo mejor Alemania tenía deuda con Estados Unidos y así sucesivamente se va haciendo una bolita de nieve bastante importante. Platicando un poco acerca del sistema bancario, particularmente en Estados Unidos, aquí lo que podemos observar, o lo que quiero que se enfoquen es en el eje X, es decir, en la parte horizontal, ¿no? Aquí lo que queremos ver es, mientras más a la derecha estés, básicamente más porcentaje de pérdidas no realizadas tienes. ¿Qué significa esto? Un mayor riesgo en palabras sencillas. Y tiene todo el sentido. Si vemos acá estos bancos, este era Silicon Valley Bank, este era Signature Bank, que ya cayeron ambos, ¿no? Otros bancos que tienen mucho riesgo sorpresivamente es Bank of America y First Republic Bank, de los cuales ya habíamos platicado un poquito antes, y vemos que son de los bancos que tienen un riesgo muy importante en el futuro. Ahora,
¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Específicamente el Banco Central de Estados Unidos el día de hoy toma la decisión de aumentar las tasas de interés un 0.25%, dejándolas en el 5% que observamos aquí. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mientras más altas sean las tasas de interés, más presión va a haber en la actividad económica y por ende en los bancos. Ahora, ¿por qué hizo esto entonces el Banco Central si había tanta presión con la crisis bancaria actual? Por la otra razón, que es la inflación, ¿no? Básicamente, si subimos las tasas, es la manera que tiene el Banco Central de controlar la inflación. Entonces, ¿qué es el mensaje que nos está dando el Banco Central de Estados Unidos? Básicamente, que prefieren controlar la inflación corriendo el riesgo de que exista una crisis bancaria más importante. ¿Y por qué es esto importante también? Porque si observamos aquí, el punto azul es el punto en el que el Banco Central empieza a recortar las tasas, es decir, en lugar de aumentar, las empieza a disminuir y nos damos cuenta que meses después o un periodo cercano después a que sucede esto es cuando empieza la recesión. Esto nada más nos asegura que la recesión todavía no va a venir porque no ha recortado tasas el Banco Central, pero está cada vez más cerca. De hecho, mi pronóstico es que esta subida de tasas de interés fue la última de este ciclo, ¿no? Y yo espero que en la siguiente reunión que tengan, que no recuerdo muy bien si es en abril o en mayo, empiecen a lo mejor no a recortar tasas, pero a dejar de subirlas. Ahora, ¿cómo traduce todo esto al mercado actual o al S&P 500? Aquí lo que tenemos en la gráfica, la línea azul es el S&P 500 en el 2008. La línea naranja es el S&P 500 actual, en el periodo actual. Como pueden ver, lo había seguido de manera bastante similar hasta que hubo una divergencia donde el S&P 500 ha estado manteniéndose bastante bien, mientras que en el 2008 ya había empezado su caída importante. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto específicamente? Está sucediendo porque hay una divergencia muy importante entre la realidad y las expectativas. Si vemos aquí la línea naranja, es el índice de los Leading Economic Indicators, que esto en palabras muy sencillas nos dice cómo se va a ver la economía en los próximos meses. Si trazamos una línea y la comparamos con la línea del S&P 500 o el crecimiento del EPS en el S&P 500, vemos que es bastante similar. Sin embargo, aquí es donde ha habido una divergencia, ¿no? Donde las expectativas son bastante positivas, mientras que a lo mejor la realidad nos indica que las utilidades de las empresas del S&P 500 debería de ser menor. ¿Quién tiene la razón? Muy probablemente los indicadores económicos, ¿no? Entonces, aquí quiero llegar con esto, que la realidad no ha sido todavía apreciada en el mercado, ¿no? El mercado a lo mejor está siendo al día de hoy muy optimista y pensando que la situación va a mejorar en los próximos meses, cuando los indicadores económicos nos dicen todo lo contrario. Y aquí podemos ver más a detalle lo que habíamos platicado. Lo que tenemos en la gráfica o en la línea azul es el número de meses consecutivos en el cual los LEI, que son los Leading Economic Indicators, han ido bajando mes a mes. Como pueden observar, cuando existen varios meses consecutivos en los que estos indicadores se van deteriorando, pues normalmente les sigue una recesión, que el periodo gris que ven aquí es cuando hay recesión. Ahora, al día de hoy llevamos 11 meses básicamente, donde la actividad económica se ha ido deteriorando mes a mes. No significa que vaya a seguir así, pero lo más probable es que sí. Ahora, la pregunta es cuándo llegamos al pico, porque si pueden ver, obviamente siempre hay un pico donde ya por fin estos meses empiezan a reducir y la actividad económica empieza a recuperarse. Al día de hoy no hemos llegado a ese pico. Sin embargo, lo interesante es que llevamos un periodo bastante importante en el cual la actividad económica se va deteriorando y aún no hay recesión. Por eso les digo que yo creo que estamos más cerca que lejos de la recesión. De hecho, los únicos periodos donde ha habido meses consecutivos con deterioro económico más importantes, pues fue en la crisis del 74 y en la crisis del 2008, que sabemos que fueron crisis muy fuertes. En todas las previas crisis no había existido esta deteriorización de la actividad económica tan importante. Ahora, todo esto que estamos platicando se traduce en pérdidas para la gente real y les voy a decir por qué. Porque hay que recordar que específicamente las familias americanas tienen gran parte de sus activos en bienes raíces y en la bolsa de valores. Lo que observamos en esta gráfica es el crecimiento año con año de la riqueza de la familia americana. Como pueden observar, llegábamos 3 periodos donde esto había sido, inclusive podríamos decir, demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, en el 2022 vimos que la riqueza se deterioró un 4,1%, que no parece que no es mucho, pero tampoco es algo común que suceda. De hecho, si nos remontamos a las crisis económicas del 2000, esto no sucedió o sucedió muy poco. En la de 2008 sí hubo un deterioro todavía más importante, pero hay que recordar que fue la gran crisis financiera, donde de verdad hace años que no teníamos una crisis tan importante en general en el mundo.
viendo el lado positivo, también hay que entender que llevamos, insisto, 3 años muy buenos. Entonces, a lo mejor un año malo no, o compensa de cierta forma, insisto, estos 3 años tan buenos. Ahora vamos a estar muy atentos de qué pasa en el 2023. Si en el 2023 vemos un deterioro todavía más importante, pues entonces ahora sí podríamos ver que sí está habiendo esta destrucción de la riqueza de la familia americana promedio. Me gustaría terminar este video con un quote de Milton Friedman, que es uno de los economistas más reconocidos en los últimos años. Y el quote dice así, ¿no? Si el gobierno fuera puesto a cargo del desierto de Sahara, en 5 años ya no habría arena, básicamente. Lo está diciendo de manera obviamente un poco juguetona y lo que nos quiere decir es que los gobiernos normalmente empeoran las cosas, ¿no? Estadísticamente, históricamente, el gobierno es el peor alocador de capital que existe y muchas veces en su afán de tratar de mejorar las cosas o de al menos evitar que hayan tantos daños, terminan empeorando la situación. Ya veremos qué sucede en los próximos meses, ya veremos cómo reaccionan los gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, y ya veremos cómo va avanzando, insisto, esta crisis bancaria. Y dudo mucho que Credit Suisse haya sido el último en caer.